Hola comunidad, bienvenidos a un curso más de desarrollo web. Seguimos viendo componentes importantes dentro de nuestras páginas. Hoy vamos a trabajar lo que son los toggle o un botón toggle. Este lo vamos a encontrar mucho como componente dentro de algunos otros componentes en las páginas web. Entonces quería empezar a trabajarlo de manera individual para que comprendamos el concepto. Ese toggle en español viene siendo como un alternador o un cambio. Y la idea es que aprendamos cómo realizar uno de estos toggles muy básicos y luego irlo desarrollando entre otros componentes. Este trabajo sería únicamente dentro de HTML y CSS. Sin embargo, dependiendo de las funcionalidades que queramos tener dentro de un toggle, dentro de que ejecuta, más adelante tendremos que combinarlos con JavaScript para las interactividades. Sin embargo, hoy lo traemos muy básico, como les dije, solo con HTML y CSS. Iniciamos entonces, lo primero que necesitamos es tener nuestro editor de código, Visual Studio Code. Y vamos a crear, la tengo estructurada dentro de mi escritorio, no importa la ubicación, lo importante es tener la carpeta. La pueden tener en sus documentos, música, videos, pero que la tengan creada. La arrastramos al editor de código y sabemos que el primer archivo con el que vamos a trabajar sería de dominio HTML. Entonces, index.html, configuramos el archivo y creamos de una vez nuestro archivo style para manejar los estilos de CSS. Vamos a crear dentro de nuestro archivo de una vez el vínculo a la carpeta del estilo. Recuerden que se hace con etiqueta link y en href es donde ubicamos el archivo. Vamos a ver que si lo escribimos, él nos va a mostrar o nos debe mostrar este archivo style. Bueno, vamos entonces de una vez a importar con OpenWL iServer. Recuerden que para esto lo hemos visto en otros tutoriales, debemos tener previamente instalado la iServer en nuestras extensiones para poder realizar uso de esta función. El iServer lo usamos como nuestro navegador o ejecución de navegador de manera local. Una vez le damos a ejecutar con la iServer, tomamos la URL que nos entrega y vamos a empezar a trabajar sobre esta URL en las modificaciones. Acá la tenemos sencilla y vacía porque en nuestro documento de HTML no tenemos información. Lo primero que vendríamos a trabajar sería sobre nuestro HTML. Entonces, llamémoslo botón toggle, que es como vamos a llamar el proyecto. Y vemos que una vez guarda se cambia el título de nuestro documento. Vamos a empezar a trabajar sobre nuestro body, una primera etiqueta que sería la H1 para poner ese título de botón toggle que vimos. Botón toggle. Y vamos a darle una clase a esta etiqueta H1 para poderla manejar desde nuestro CSS. La clase que le vamos a dar sería título. Vamos a crear, si la almacenamos ya podríamos estar viendo nuestro título de botón toggle. Vamos a crear un div o un cuadro contenedor eh, y dentro de este vamos a manejar un input y ese input sería de tipo checkbox, como vamos a decir. Recuerden que un checkbox es este cuadrito que cuando lo seleccionamos se chulea. Eso viene siendo un checkbox. Entonces, dentro de ese checkbox, generalmente en el input nos puede traer un ID. Este ID lo vamos a usar más que todo es si vamos a vincular JavaScript al proyecto, no está de más que tengamos el ID. Y vamos a tener un label, ese label lo vamos a crear para check, que fue el ID que le dimos, y vamos a ponerle una clase que sea tipo botón. Listo. Y con esto ya tenemos un label para poder ubicar nuestro toggle y tenemos un input para poder que interactúe tipo checkbox el toggle. Esto sería nuestra estructura básica del botón toggle. Tendríamos un checkbox y una clase botón dentro de un label. Ya lo que dependeríamos más acá es del estilo. Tenemos que trabajar más sobre el estilo. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, como en casi todos los proyectos de CSS, sería el reset global de nuestro proyecto. Vamos a usar un padding en 0 y vamos a usar un margen en 0. Una vez reseteamos, vamos a trabajar sobre nuestro contenedor principal. Recuerden que es la clase container la que llamamos. Así fue como llamamos la clase de definición de nuestro toggle. Caigo en cuenta que no la llamamos de esa manera, entonces vamos a realizar la corrección. Clase contenedor. Listo, ya corregimos la clase y la vamos a llamar para empezar a hacer modificaciones. Vamos a ajustar que ocupe el 100% del espacio. Vamos a ajustar que la altura con la ventana, o sea, con toda la página también sea de un 100%.
Vamos a poner un color de fondo mm, blanco. Vamos a ajustar un display flex para que se alineen los elementos y vamos a hacer una alineación central con un align items central. Y vamos a hacer un ajuste. Ese align items nos debería estar centrando el checkbox de parte o de manera vertical y luego con el justify content lo deberíamos estar haciendo de manera horizontal. Vemos los cambios y vemos que el toggle nos quedó en la parte centrada horizontal. Vamos a realizar de una vez el ajuste del título. Recuerden que así fue como llamamos la clase para manejar ese texto de botón toggle. Listo. Vamos entonces a darle un tamaño definido con font size. Ese tamaño va a ser de 36 píxeles. Vamos a darle un color. Ese color cuando se escribe solo es para el texto. Vamos a darle una posición absoluta. Esa posición absoluta es más para que no se salga como de lo normal el título. Y vamos a darle una alineación central con Tesalign Center. Vamos a manejar una distribución superior de 120 píxeles. Y vamos a manejar una distribución con la izquierda del 50% de la página. Con esto lo que hacemos es centrar el título. Vamos a realizar un transform. Esto es más que todo para que se realice un efecto cuando se coloca en el centro del título. Y sería con translate para el eje X de -50. Listo, acá ya tenemos centrado tanto el botón toggle como el checkbox. El botón toggle me refiero al título, pero dentro del checkbox es que iríamos a trabajar el botón toggle. Continuamos entonces viendo las clases que tenemos y dentro de esas clases tenemos la clase botón. Vamos entonces a trabajar sobre ese label. Entonces llamamos la clase botón y vamos a darle un background color. Ese background color empecémoslo con este, a ver cómo se nota. Debemos corregir algo. Si ustedes miran, yo estoy escribiendo el botón con minúscula y cuando lo trabajamos en la clase lo habíamos trabajado en mayúscula. Por eso no vimos que se aplicara el cambio. Ahí ajustamos el cambio y vamos a verificarlo. Listo. Entonces vamos a trabajar con un ancho de 200%. Vamos a trabajar con un alto de 100 píxeles. Vamos a trabajar con un border radius de 200 píxeles. Vamos a trabajar con un cursor pointer de... El cursor pointer es más para que cuando yo haga la transición él me identifique la manita. Por ejemplo, si yo salgo de donde tengo aplicado el cursor pointer, que sería en ese label de botón, no se me cambia a una flecha. Y ahí la tengo en manito, para eso sería el cursor pointer. Vamos a hacer una posición relativa para que se justifiquen el contenido dentro de este label. Y vamos a realizar una transición de 0.3 segundos. Listo. Pongámosle un color más clarito. Lo puse así porque quería identificar el cambio de color. Podría ser como un gris. Entonces a trabajar el círculo que desplaza la interactividad cuando yo doy el checkbox dentro del botón. Para eso vamos a usar algo que se llaman pseudoelementos. Entonces llamamos el botón, usamos dos clips, dos puntos y usamos el before. Con el before estamos dando al pseudoelemento, es decir, que se ubique un elemento que sería el círculo dentro del label que ya lo tenemos nombrado como la clase button. Entonces vamos a decir que la posición es absoluta. Vamos a decir que el contenido y el contenido para que sea visible el segundo elemento lo debemos dejar sin contenido, entonces solo ponemos unas comillas. Vamos a darle un background color y digamos que ese background color puede ser blanco. Vamos a darle un tamaño de ancho de 90 píxeles. Vamos a darle una altura también de 90 píxeles. Y ya van viendo acá este content cómo aparece. Ahí hasta el momento aparece cuadrado y aparece con estas características que le di. Blanco, alto, alto, y ya tenemos que
redondearlo para que se aparezca como un círculo, que es como lo vimos en el ejemplo. Para que aparezca así, vamos a darle un borde radius de 200 píxeles y ya vemos que se volvió un círculo que al momento de yo hacer clic tendría que empezar a desplazarse dentro de este label. Vamos a manejarle un margen de 5 píxeles y vamos a manejarle una transición de 0.2 segundos. Acá ya quedó ajustado el tamaño del label. Vamos a manejar un estilo diferente para el checked. Si nos vamos acá, el check sería este. Cuando estamos señalando el botón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eh, vamos a poner el input checked. Input, dos puntos, checked. Más clase botón. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Dijimos que cuando se esté poniendo este check dentro del botón, vamos a cambiar el color. Y vamos a decir que sea un background color. Usemos este color 296D. Entonces vemos que cuando se hace el check, él cambia de color. Listo. Vamos a reutilizar el input check más button. Esta vez para utilizar el desplazamiento del círculo. Y tomamos el mismo input check más button y simplemente le usamos el pseudo before con dos puntos. Y vamos a decir que este se traslada y vamos a darle la referencia de traslado. El traslado sería de 100 píxeles. Y él me va a interpretar que cuando aplico ese clip, el círculo se me va a trasladar a la derecha. Eso es lo que hicimos. Entonces, primero fue que cuando seleccionemos el checkbox se me marque azul. Y lo segundo es que se me traslade el círculo hacia la derecha. Lo otro que deberíamos hacer es que ese checkbox no nos aparezca, pero que sí esté funcional. Entonces, para que no nos aparezca y sí esté funcional, deberíamos poner un display none y vamos a ver que se desaparece. Listo. Y acá ya tenemos nuestro botón toggle funcional. Ojo, solo estamos hablando de estructura y estilo. Sin embargo, si queremos que esto se conecte con una función más avanzada, deberíamos trabajarlo con JavaScript. Esto me sirve para que entiendan cómo funciona los elementos de una página dentro del desarrollo web. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden hacer todos los proyectos que tenemos, no olviden trabajar con las diferentes categorías y en todas tenemos fundamentos y proyectos. Y no olviden comentar, darle me gusta, suscribirse y compartir con otras personas que estén interesadas en aprender el desarrollo web.